Muy bien, pues vamos a comenzar ya en esta noche. Vamos a Mateo capítulo 7. Hoy nos toca considerar la porción que se llama o es conocida como la puerta estrecha. Mateo 7, versos 13 y 14. Las anteriores semanas estuvimos viendo acerca del juzgar a los demás y después la oración y la regla de oro. Y hoy vamos a ver la puerta estrecha. Nuevamente lo digo, no podemos desconectar este pasaje de todo lo demás que hemos estado estudiando. Recordemos que estamos viendo el Sermón del Monte y el Señor Jesús nos está enseñando cómo debemos de actuar, cuál es la manera correcta de actuar tanto en lo externo como en lo interno. Es bueno orar, sí, pero es un problema cuando lo hacemos para que la gente nos vea o nos reconozca. Eso sería hacer algo externo. Y lo interno es la intención, que es lo que hago por fuera, pero cuál es la intención que hay en mi interior, ¿sí? Entonces, es lo que estamos aprendiendo. Y en este capítulo 7 ya es prácticamente el final de este sermón, del Sermón del Monte. Y vamos a ver hoy específicamente esta porción de la puerta estrecha, aunque lo que sigue después cuando habla de por sus frutos los conoceréis, después cuando aquellos hombres le dicen nunca os conocí, y termina toda esta porción con los dos cimientos, aquel que construyó su casa sobre la arena y otro que la construyó sobre la roca, y todos estos vienen, todo viene muy de la mano, pero sobre todo este cierre, esta parte final del sermón, del discurso, de la enseñanza, del Señor Jesucristo es muy impresionante. Esto engloba todo lo demás. Aquí nos enseña realmente cómo tenemos que andar. Insisto, no es que el otro no lo haga, pero ya aquí esto viene siendo el cierre y es algo muy impresionante. Entonces vamos a leer Mateo 7, versos 13 y 14. Dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos cómo hay dos entradas, una ancha, una angosta, pero también hay dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. Y sinceramente tenemos que reconocer que el ser cristiano o el creer en Cristo, que es básicamente eso, cuando digo ser cristiano es creer en el Señor Jesús, creer en Dios, es un camino complicado, es un camino difícil, es un camino donde el mismo Señor Jesús dijo, y lo vamos a leer un poquito más adelante, debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de negarnos incluso a ciertas comodidades, y no me estoy refiriendo a comodidades materiales como poder tener una bonita casa, un bonito carro, una bonita sala, en fin, ese tipo de comodidades, sino muchas veces a dejar a un lado el tiempo de distracción, no porque ver una película esté mal, pero sí cuando le dedicamos más tiempo a la televisión, al celular o a cualquier otra actividad y eso nos distrae de las cosas de Dios. Ahí es donde tenemos que negarnos, ahí es donde tenemos que andar por ese camino, por esa puerta angosta. Si nosotros pudiéramos comparar todos nuestros gustos, distracciones, hobbies que tenemos, si los pudiéramos comparar con una maleta con equipaje, y quisiéramos entrar por esa puerta angosta, por eso el Señor Jesús en su sabiduría comparó o hizo esta comparación entre una puerta angosta y una ancha, porque en la puerta angosta no van a caber todas nuestras distracciones, todos nuestros placeres, todos nuestros gustos. Tenemos que dejar ciertas cosas afuera. Hay cosas que no van a pasar por esa puerta. Insisto, si las comparamos con un equipaje, a veces iríamos muy cargados. Queremos entrar por esa puerta angosta con todo lo que a nuestro gusto o a nuestra carne, mejor dicho, le gusta. Entonces, si nosotros queremos seguir viviendo a la manera de antes, con todo lo que antes hacíamos, pues no vamos a poder entrar por esa puerta. Tendríamos entonces que andar por la puerta o entrar por la puerta ancha. Ahí sí en la puerta ancha cabe todo lo que tú quieras meter. Ahí no hay restricciones, no hay ningún tipo de sacrificio. Sacrificio me refiero a que hay veces que hay que sacrificar un poquito el sueño, hay que sacrificar un poquito también el ver una película o incluso el simple descanso, sentarte en un sillón, acostarte en cama, descansar un rato. Hay veces que hay que sacrificar eso con tal
de estar buscando al Señor, con tal de estar escudriñando su palabra. Y miren, hermanos, ustedes que están conectados, que son casi siempre los que comúnmente se conectan, estos tiempos que dedicamos, de verdad, no saben cómo hay agradecimiento en mi corazón hacia Dios, porque ustedes no tienen la necesidad de conectarse aquí, no tienen por qué estar aquí. Es decir, humanamente hablando, no tendrían por qué estar en este momento. Hay muchas otras actividades que podrían ustedes estar realizando. Sin embargo, de verdad me da mucho gusto cuando veo que se conectan, porque es un tiempo que le dedican a Dios, no a mí. Realmente yo lo único que hago es compartir lo que la Biblia dice, pero ustedes no están aquí por mí, ustedes están aquí por Dios, y eso es algo que alegra mi corazón, es algo que en verdad me motiva también a seguir, porque igual lo mismo que yo creo les pasa a muchos de ustedes, me pasa a mí. Hay cansancio, incluso a veces ni siquiera es cansancio, simplemente es un poco de flojera, que es uno, hoy no quisiera conectarme, hoy quisiera mejor acostar y distraerme o algo así, pero al final de cuentas aquí estamos, y bien que mal, y a lo mejor yo no soy el experto en compartir la palabra, pero aquí estamos haciendo un esfuerzo todos nosotros, yo por enseñar lo que voy aprendiendo, y ustedes por estar atentos, por estar apartando este tiempo, que son más o menos 40 minutos, pero, pero que son valiosos para nuestra vida porque aprendemos un poco más de la palabra de Dios. Entonces, eso es un reflejo, es un indicio de que estamos queriendo entrar por esa puerta. Muy posiblemente todavía nos haga falta dejar muchas cosas afuera, nos haga falta todavía despojarnos de cargas que hay en nosotros, y que podamos andar un poquito más ligeros en los caminos del Señor. Todos tenemos ganas de ver una película, o de ver una serie, o de ver un poco el celular, o de hacer alguna otra actividad, pero es ahí donde entra ese esfuerzo, ese caminar por esa senda angosta, ese caminar o entrar por esa puerta angosta. Entonces, es un esfuerzo, sí, sí requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero es solamente seguir lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. Él fue el primero en el que nos mostró ese esfuerzo, el que nos mostró ese sacrificio, y al grado de que dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, Él ya nos puso un ejemplo, Él nos puso el ejemplo de que se puede andar en ese camino angosto. Y tan impresionante fue la vida del Señor Jesús que a los 33 años aproximadamente, Él ya había acabado la obra que Dios le había dado a hacer. Yo no sé en los planes de Dios en qué tiempo Él tenía determinado o tiene determinado que yo acabe su obra, pero yo creo sinceramente que voy muy atrasado. Yo creo que me ha faltado mucho por hacer. Yo creo que el Señor quizá de hecho, pues a lo mejor a los 50 años, por poner un ejemplo, ya habrás acabado la obra, pero yo creo que muchas veces nos atrasamos por situaciones que hay en nuestra vida, y tenemos que redoblar un poco los esfuerzos para que podamos andar en ese caminar, que insisto, sí es un caminar de sacrificio, de esfuerzo, que como les decía hace un momento, el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, ya no vas a buscar tus propios beneficios, tus propios placeres, vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, es decir, saber que ese es un camino difícil, que es un camino en el que puedes o tienes incluso muchas veces que dejar de lado amistades entre comillas, que no te son de bendición o de beneficio, y que por el contrario puede ser que te arrastren a hacer cosas que a Dios no le agradan. Les he compartido, les he comentado que voy a compartir a una clínica de rehabilitación, y a los internos, que son personas que tienen problemas con las adicciones. Muchas veces les digo: mira, si tú ya te diste cuenta que cuando vas a casa del compadre fulano, que cuando sales del trabajo y te vas a visitar a sutano, que cuando vas a buscar a fulanito, siempre terminas tomando, siempre terminas gastándote la quincena, siempre terminas todo mal, pues no vayas, corta con esas amistades. Y hay algunos de ellos de verdad que abren los ojos como diciendo: ¿cómo voy a dejar de hablarle al compadre fulano? Pues sí, son parte de lo que el Señor Jesús nos enseñó en este sermón cuando dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al cielo sin un ojo, que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. Y aunque entendemos que está hablando de una manera simbólica, no es que literal uno tenga que sacarse el ojo, sino que nos está hablando de lo radicales que tenemos que ser para poder seguir al Señor. Entonces,
Si el Señor Jesús nos dice, bueno, tú tienes que buscar la santidad al grado que si tuvieras que cortarte una mano, córtatela, pues cuánto más fácil, bajo esta comparación, sería dejar una amistad, insisto, entre comillas, dejar a un lado a un compadre y al final si el compadre se enoja, me deja de hablar, piensa que soy mala onda, pues es preferible estar bien con Dios que con los hombres. Eso es parte de la verdadera espiritualidad que también aquí hemos estado aprendiendo. Muchos de los fariseos querían quedar bien con los hombres, preferían estar bien con los hombres que con Dios, preferían que los hombres los adularan, que los hombres les dijeran, oye, qué generoso eres tú, oye, cómo ayunas, cómo oras, y quedar mal con Dios. Ellos preferían estar bien con los hombres. Muchas veces puede que nos pase eso también a nosotros y es una carga que también tenemos que dejar a un lado para poder entrar por esa puerta estrecha a esas pues amistades, insisto, entre comillas, porque realmente un amigo es quien busca que también nosotros hagamos cosas buenas, cosas positivas. Entonces, tenemos que dejar esas situaciones a un lado, insisto, hay veces se van a tener que perder amistades, sí, no de una manera grosera, no estoy diciendo que uno diga, tú eres un pecador y nunca en mi vida te voy a volver a hablar, pero sí creo que es conveniente en algún momento hablar y decirle, bueno, yo creo, mira, ya no compartimos las mismas cosas, yo hoy estoy buscando al Señor, a ti veo que pues no es lo que por el momento te interesa, te invito si quieres venir, pero por el momento no puedo más estar visitándolos o saliendo con ustedes. Son decisiones que se tienen que tomar, decisiones radicales, pero que nos van a llevar a andar por esa puerta angosta, que nos van a llevar a andar por ese camino que es estrecho. Y también la comparación es muy sabia, porque uno sabe que en un camino estrecho, si te desvías un poco, puedes caer y puede pasar una catástrofe. Recién estaba viendo en las noticias que una camioneta que iba con 14 personas iba a atravesar un puente rural, es decir, un puente que habían construido los habitantes de ese lugar y había una especie de río, un riachuelo, y en ese lugar pues no había mucha luz o no saben exactamente qué sucedió, pero la persona que iba conduciendo la camioneta se desvió un poco, de modo que la camioneta cayó y cayó de cabeza, cayó con las llantas hacia arriba y las 14 personas que iban ahí murieron en esa camioneta, pues tristemente ahogados, no pudieron salir de la camioneta y murieron. ¿Todo por qué? Porque pasaron por un camino muy angosto y el chofer se desvió solo un poco y entonces se cayó. Es así el ejemplo que nos está dando el Señor Jesús. Es un camino que uno tiene que andar con cuidado, con diligencia. Insisto, no es fácil, pero más allá también algo que nos debe traer mucha paz a nuestro corazón es que no depende únicamente de nuestras fuerzas. Nosotros dependemos de Dios, es Él quien nos guía, es Él quien nos da la fuerza, es a través de su palabra que encontramos la sabiduría para poder andar por esos caminos que nos van a ayudar a no caer, a no tropezar. Ahorita vamos a ver unos pasajes que nos hablan de eso, pero ahorita básicamente lo que quiero que quede bien claro en nuestro corazón es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es un proceso, es algo que cuesta. Yo no puedo o no pretendo decirles, no, yo ya me niego a mí mismo y yo no desperdicio un solo minuto de mi vida. Yo creo que sí, que todos desperdiciamos el tiempo en algún momento, pero el punto es en que llegue a pesarnos, incluso decir, ay, híjoles, esta media hora, una hora que estuve viendo las redes sociales, mejor lo hubiera dedicado a lo mejor no la hora, pero media hora y media hora, ¿no? Mitad y mitad, mitad a las redes y otro poco, otra mitad a buscar las cosas del Señor. Y recién he estado compartiendo con unos hermanos también una petición que debemos hacerle al Señor, que lo vimos creo que la semana pasada, cuando les decía que nosotros debemos de desear como niños la leche espiritual, hablando acerca de la Biblia, a eso se refiere con la leche espiritual, que nosotros podamos también desear fervientemente la palabra de Dios, porque es eso, es ella, es la palabra de Dios, o es Dios a través de su palabra quien va a traer esa transformación a nuestra vida, quien va a hacer que deseemos cada día estar en contacto con Él, porque nuestra carne nunca lo va a buscar. Por naturaleza, siempre vamos a buscar todo aquello que va en contra de Dios. La Biblia lo dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede, dice, es decir, la carne siempre va a buscar lo suyo, pero si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, entonces vamos a poder tener esa fuerza que proviene de Dios para poder salir adelante en toda esta situación, es decir, que podamos tener la fortaleza para poder andar por ese camino y como les decía también hace un momento, para poder dejar esas
amistades o esas distracciones que muchas veces nos alejan del camino de Dios. Y también hay algo que es muy interesante, les decía que todo lo que hemos estado considerando, hablando del Sermón del Monte y todo lo que podamos considerar de la Biblia, siempre va relacionado, siempre tiene que ver una cosa con la otra, pero esto en específico me llamó mucho la atención, que justo después que el Señor nos dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha y que debemos de andar por el camino angosto, justo después de eso dice lo siguiente, verso 15, que ya es un párrafo posterior que vamos a estudiar Dios mediante la próxima semana, pero que quiero solamente tocar de refilón esto. Dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas, entendiendo que hoy en día la forma en que tenemos que pensar en un profeta es alguien que habla aparentemente de parte de Dios, porque aquí dice falsos profetas. Entonces no es necesariamente alguien que se jacte de ser profeta, que tenga el título de profeta, sino todo aquel que dice que habla de parte de Dios o incluso que enseña la Biblia o aparentemente enseña la Biblia, pero está torciendo el mensaje. Justo después de que el Señor nos dice, tienen que andar entrar por la puerta angosta y andar por el camino angosto, nos dice, pero tengan cuidado de los falsos profetas. Muy posiblemente, no lo puedo asegurar, pero muy posiblemente lo que el Señor estaba pensando es que iba a venir gente que nos iba a decir, no, tú no te preocupes, Dios sabe, tú haces tu mejor esfuerzo. Miren, comúnmente ustedes me han oído que o que sí de repente menciono algún nombre de alguna persona que pues me parece que no tiene una doctrina correcta y que incluso puede desviarnos del camino. Y uno de ellos es Dante Gebel. Dante Gebel para mí no es un predicador, es un motivador personal que puede ser que tenga algunas cosas por ahí rescatables, pero sinceramente para mí Dante Gebel no es realmente un predicador. Ustedes si ven, Dante Gebel no toma una Biblia, prácticamente nunca menciona un pasaje, cuenta historias de la Biblia, que es muy diferente, pero es una persona que busca más bien esto, no, no te preocupes, Dios sabe, tú tranquilo, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, Él sabe que pues eres débil, pero tú estás, o sea, en fin, él trata de diluir la severidad las graves consecuencias que puede traer el que nos distraigamos del camino, en el que nos alejemos, sobre todo porque les decía que andamos en un camino angosto, no es un camino ancho donde uno puede decir, bueno, no importa, me relajo un tiempo y después no pasa nada. No, puede ser que sí. Hoy más temprano estábamos estudiando el libro de Sofonías con un hermano y veíamos que el Señor les manda a decir en ese el libro, viene el día del Señor, es un día terrible, es un día de destrucción, es un día de tinieblas, es un día de llanto. ¿A qué se refiere todo ese mensaje? Es que Dios le estaba advirtiendo a su pueblo que aún había tiempo de arrepentirse, pero que iba a llegar un momento en el que ya no habría ese tiempo y entonces lo que para algunos va a ser el día del Señor glorioso, el día de nuestra redención, para otros va a ser un día de destrucción, para otros va a ser un día de castigo, un día de juicio. Entonces, mientras hay oportunidad, debemos nosotros de acercarnos a Dios. Miren lo que dice este pasaje, entrad por la puerta estrecha. Hasta el momento, este momento en el que nosotros estamos estudiando esto, que se escribió hace cerca de 2000 años, esta puerta sigue abierta. Pero yo creo que no siempre va a estar abierta. Va a llegar un momento en el que la misma Biblia nos enseña que habrá gente que deseará entrar y la puerta estará cerrada. Un ejemplo, algo que hemos aprendido en todo este tiempo, es que las historias del Antiguo Testamento muchas veces nos traen reflejos de lo que es el Señor Jesús, la obra del Señor Jesucristo. Y uno de esos ejemplos es el arca de Noé. Sabemos que el arca de Noé sirvió para salvar a los animalitos, pero también a la familia de Noé. Y esa arca que fue construida, curiosamente, solo tenía una puerta, no era necesario que tuviera más, era solamente una puerta. Hasta que entraron los que iban a ser salvos, entonces se cerró la puerta. Y fíjense lo interesante de todo esto, la Biblia dice que Dios cerró la puerta, no dice que Noé, dice que Dios cerró la puerta. Si nosotros tomamos esa comparación, hoy el arca de nuestra salvación, que es esta entrada para ir al Señor Jesús, está abierta, pero algún día Dios cerrará esa puerta y la gente ya no podrá entrar. Desearán entrar, pero ya no podrán. El tiempo se habrá terminado y entonces el acceso a ese camino, que es el Señor Jesús, Él dijo, yo soy el camino. Este camino angosto es el Señor Jesús. La puerta que nos lleva a ese camino está abierta,
pero algún día se cerrará y ya no podremos andar por ese camino. Eh, Tenemos que aprovechar este tiempo en el que esta puerta sigue abierta y dejar a un lado, todo esto salió también porque les decía que habla acerca de los falsos profetas, dejar a un lado esos mensajes que te dicen, no, no te preocupes, todavía falta tiempo, tiene que ser reconstruido el segundo templo, tiene que haber sacrificio y luego entonces, bueno, no, mis hermanos, recordemos siempre esa parábola que el Señor Jesucristo cuenta de aquel hombre que dice que sus graneros habían producido mucho y dijo, ¿qué haré? Ya sé, voy a tirar estos graneros, construir unos más grandes y voy a acumular muchas riquezas y después me voy a sentar y voy a descansar y voy a decir, alma mía, ahora sí disfruta de todo esto que tienes. Y el Señor dice, necio, esta noche vas a perder la vida, o esta noche vienen a pedir tu alma, que es lo mismo, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Aunque ahí el Señor Jesús está enfocando otro punto, pero a mí siempre me llama la atención cuando le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué pasaría si fuera esta noche el día que pidan nuestra alma? Uno puede pensar, bueno, para que venga el Señor Jesús, pues tiene que haber templo, en fin, puede uno poner muchas argumentos para decir que todavía falta, pero no sabemos si es esta noche nuestra última noche y todo lo que hemos hecho, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Estamos caminando hoy en día por el camino angosto o estamos caminando por el camino ancho? Entonces, hoy en día todavía hay la oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Dios y de decirle, Señor, ayúdame. Yo sé que yo no puedo, por mí mismo me cuesta. Yo soy una persona o que todas las personas buscamos nuestras comodidades, nuestros placeres, distracciones, pero ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra en mi vida. Les decía que es algo que hemos estado haciendo un grupito de hermanos que nos reunimos también día a día, pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos lleve a anhelar la palabra. Y estamos leyendo una porción de la Biblia, un pedacito, 8 versículos de la Biblia, pero diario, 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 esperando que el Señor responda ante esa insistencia que estamos cada día presentándole al Señor nuestra oración para que podamos estar alineándonos de modo que podamos entrar por esa puerta estrecha. Entonces, mis hermanos, es bien importante de verdad que sigamos escudriñando las escrituras. Vuelvo a decirlo, me da mucho gusto que se conecten, de verdad me da mucha alegría verlos que dedican este tiempo y sé que a veces por situaciones no se puede y faltarán por algún día, pero sé que en la siguiente ocasión aquí los voy a ver o como el jueves, el martes, perdón, que yo no pude por atender cosas del trabajo, pero bueno, al final aquí estamos buscando al Señor y eso de verdad me llena de gusto porque son esas evidencias que estamos buscando, estamos alineándonos a entrar por ese camino. Y vuelvo a decir también, mis hermanos, cuidado, mucho cuidado con lo que escuchamos en internet, con lo que buscamos ahí en YouTube, porque lo mismo puede uno encontrar una prédica muy edificante, una enseñanza que sea basada en la Biblia, pero también podemos encontrar cualquier barbaridad. Tengamos mucho cuidado. Una de las intenciones que hay en mi corazón siempre al compartir esto, al estar aprendiendo cómo interpretar las escrituras, no es decirles necesariamente a quién pueden y a quién no pueden ver. Yo no soy quien para decirle, a este no lo veas, a este sí velo. Ustedes decidirán a quién ven o no, pero lo que sí puedo yo hacer es compartirles de qué manera entender mejor la escritura para que cuando ustedes entren a un video en YouTube o en cualquier otro lugar, ustedes puedan saber discernir si esa prédica está fundamentada de manera correcta en la palabra de Dios o está siendo desviada, está siendo torcida de una correcta interpretación. Entonces, mis hermanos, hoy en día se está cumpliendo de una manera todavía más clara, porque desde que el Señor Jesús enseña esto, dice, cuídense de los falsos profetas. Ya había falsos profetas en su tiempo, había habido falsos profetas, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y el día de hoy sigue habiendo falsos profetas que están desviando a mucha gente de la sana doctrina de las Escrituras. Entonces, mis hermanos, todo esto que estamos aprendiendo también es para que tengamos ese cuidado, para que podamos conocer la palabra de Dios y que no nos engañemos. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, cuando le dicen que cuándo van a suceder todas las cosas que el Señor Jesús les había hablado, Él dice, miren que nadie los engañe y después los instruye. No les dice nada más, pónganse atentos, ustedes fíjense.
les dice, estén atentos, miren que nadie los engañe. Y después dice, porque esto tiene que suceder y les empieza a enseñar. Entonces, ¿cuál es mi intención de compartir todo esto? De que podamos estudiar los evangelios o la obra, la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, es que no nos engañen, es que podamos estar atentos a cuando venga algún falso profeta, alguna falsa enseñanza, que podamos discernir, decir, no, creo que esto no es de Dios, creo que esta persona está torciendo las escrituras, y entonces con la ayuda del Espíritu Santo nosotros mismos vamos a poder discernir a quién sí podemos escuchar o a quién mejor vamos a ir dejando de lado para ya no escuchar sus enseñanzas, porque pueden desviarnos, ¿sí? Entonces tengamos ese cuidado. Vamos a ver algunos pasajes, mis hermanos, que nos hablan de esas dificultades que requiere el seguir al Señor Jesucristo. Si me acompañan aquí mismo en Mateo capítulo 10. Mateo 10, por favor. Verso 38. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el verso 37. Dice Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Fíjense cómo el Señor Jesús no nos está indicando o ordenando que nos olvidemos de papá y mamá, o que nos olvidemos de nuestros hijos. Lo que nos está diciendo es que no los pongamos por encima de Él, al grado que si mis papás, que en este caso no se da esta situación, pero que si mi mamá me dijera, ¿sabes qué? Ya no quiero que vayas a la iglesia, ya no quiero que leas la Biblia, yo tendría que pues olvidar a mamá y decirle, no, mamá, yo no puedo hacer eso, y dejar a un lado lo que me está diciendo mi mamá por seguir al Señor. O lo mismo pasaría con los hijos. Papá, es que sabes qué, yo quiero hacer esto, ya no puedes ir los domingos a la iglesia para que me acompañes. No, definitivamente eso no puede ser así. Nosotros tenemos que seguir siempre primero al Señor Jesús, y después entonces viene la familia y vienen los hijos y otras cosas. Puedo también entender que si algún domingo alguno de nuestros hijos tiene una situación y nos pide ayuda, bueno, ok, no es que esto sea un dogma, es decir, que no se pueda, no pueda ser flexible. Bueno, podemos ir a apoyar al hijo, estar con él, y el siguiente domingo ahí estaremos. Yo entiendo eso muy claramente, no estoy queriendo decir o viéndolo de una manera, ¿cómo decirlo?, como religiosa, o como algo que sea, sí, que no haya flexibilidad ante esto, ¿no? Pero sí que no sea una constante, que ya medio año nos aventamos con el hijo y entonces nos olvidamos de asistir a la iglesia, o de leer la Biblia, o de hacer cualquier otra actividad que sea de edificación para nuestra vida. Entonces, aquí vemos que sí, que uno tiene que negarse a sí mismo, y que hay veces que incluso el Señor Jesús pone el ejemplo de padre o madre, pues cuanto más, como les decía hace un ratito, al compadre o a la comadre, o al vecino o a la vecina. Pues si estos no son tropiezo, mejor cortar toda amistad para no caer en una situación indebida, ¿sí? Ahora vamos, por favor, aquí mismo otra vez en Mateo capítulo 16. Nuevamente vamos a ver que requiere una dificultad seguir al Señor Jesús. Mateo 16, 24 y 25 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es muy similar, ¿no?, al pasaje que acabamos de considerar. Vamos por último a Hechos capítulo 14. Bueno, último es en cuanto a este tema de las dificultades, pero vamos a ver ahorita, porque hasta este punto de ver las dificultades podrían decir, ah, caray, y entonces, ¿quién va a poder seguir al Señor Jesús? ¿Quién va a poder entrar por esa puerta? Pero ahorita vamos a ver la parte que trae mucha esperanza y fortaleza a nuestra vida. Hechos 14, verso 22, dice lo siguiente. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, está hablando el apóstol Pablo, esto lo va a decir el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando les dice esto a los hermanos, no se los dice desde la suite de un hotel,
en un escritorio con una silla de piel y un cafecito a un lado. ¿Saben después de qué les dice esto el apóstol Pablo? Después de que lo habían apedreado. Lo apedrean, lo dan por muerto, lo sacan de la ciudad pensando que ya había muerto. Yo creo que Dios es quien levanta al apóstol Pablo, entra de nuevo a la ciudad, tiene una conversación con los hermanos. Yo creo que los hermanos estaban espantadísimos de ver cómo habían apedreado al apóstol, de verlo todo golpeado, quizá con los ojos cerrados, no sé, heridas en su cabeza, no sé de qué manera, al grado que, insisto, lo dieron por muerto. Y el apóstol les dice, es necesario este tipo de tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. ¿Se imaginan qué fortaleza trajo a la vida de los hermanos que un hombre que Dios había escogido les dijera eso y no dijera, no, todo por seguir al Señor, yo aquí renuncio, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Él les dice, esto es necesario que pasemos por esto para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo inyectó fuerza eso a los hermanos? Que vean lo que dice el siguiente verso. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto es para que los hermanos dijeran, ¿qué? ¿Eso me va a pasar a mí? No, ahí nos vemos. Yo no quiero ser apedreado, yo no quiero ser perseguido, pero la obra de Dios en la vida del apóstol y diciéndoles, esto es necesario, no se preocupen, esto es lo que va a suceder, esto es algo que va a pasar, eso trajo fortaleza al grado que hubo gente que decidió consagrarse, es decir, convertirse en anciano, en un cuidador de las iglesias, y apoyar la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, también es la esperanza que trae a nosotros de saber que es parte de lo que tenemos que padecer. Les decía hace ratito de los falsos profetas, ellos dicen, no, tú no te preocupes, tú pide tus riquezas, tú pide todos tus placeres, tus gustos y todo va a estar bien, ¿no? Pues vemos que la Biblia nos dice que tienen que haber aflicciones en nuestra vida. No con esto, vuelvo a decirlo, quiere decir que todos tenemos que ser pobres y todos tenemos que estar enfermos y todos tenemos que andar en la miseria. No, para nada. Pero no debe ser nuestro enfoque buscar las riquezas. Busquemos a Dios y si Dios quiere darnos las riquezas, pues gloria a Dios, ¿no? Que vengan de Él, pero nosotros busquemos al Señor y lo que Él quiera darnos, que sea un agregado de parte del Señor a nuestra vida. Bien, vamos a ver entonces ahora tres pasajes que nos van a ayudar mucho, que van a traer fortaleza a nuestra vida. El primero, si me acompañan, por favor, vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Y vean lo que dice aquí. Voy a leer desde el verso 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido o estando plenamente convencido, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, no depende de nosotros, depende de Dios. Él es quien está haciendo esa obra y Él es quien la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por último, porque ya queda poquito tiempo, vamos a Hebreos. Les dije que 3, pero nada más vamos a ver 2. Judas es una carta que está antes de Apocalipsis. De repente cuesta un poquito encontrarla porque casi siempre nada más es una hojita. Pero Judas, verso 24, nada más tiene un capítulo, así es que por su nombre les digo verso 24. Vean lo que dice aquí Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Wow! De verdad, qué impresionante que no depende de nosotros andar sin caída, de nosotros depende buscar las escrituras, escudriñarlas, leerlas, estudiarlas, que es lo que estamos haciendo ahora. Y el guardarnos sin caída depende de Dios, dice aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Imagínense el gozo mismo que tiene el Señor Jesús cuando presenta a cada uno de sus siervos delante del Padre, decirle, mira Señor, qué alegría debe tener en su corazón de decir, Él te buscó, escudriñó tu palabra y lo guardamos sin caída y hoy lo presentamos sin mancha delante de tu gloria. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso este pasaje. Entonces, mis hermanos, nosotros sigamos escudriñando, sigamos profundizando en las escrituras, sigamos cavando y ahondando, como dice también, eso lo vamos a ver en otra ocasión cuando habla de los dos terrenos, el que
construyó en la tierra o en roca. Vamos a profundizar un poquito en eso, pero mientras sigamos conectándonos, sigamos estudiando nuestra Biblia, sigamos leyendo día a día la Escritura y confiando en que no depende de nosotros, sino es Dios quien guarda nuestra vida y será Él quien nos presente, porque insisto, el camino es tan difícil que solo Dios nos puede llevar por ese camino. Así es que, mis hermanos, pues esto es lo que les quería compartir. Que Dios les bendiga y les guarde, les fortalezca su fe y nos vemos Dios mediante el próximo martes. Que tengan un bendecido fin de semana. Descansen.